eso lo hablamos, que estaba marcado el error, y sí, Elías lo trajo desde la punta el error. O Eso sea que es lo que quería corroborar yo, si lo había traído del apunte o era que lo había escrito él, como lo había interpretado, pero no, era creo, estado. Elías, que lo trajiste de la punta eso, así que, Sí, sí, estaba tal cual. Sí, sí, está de la punta. Pero quedó porque claro. no se condice con lo que venimos hablando continuamente del tema de la entrega y la absorción del reactivo por parte de la máquina, ¿no? Así que no sé si habrá algún otro de todo este tema que hemos estado tocando ahora con flujo de potencia, control de tensión, control de frecuencia, si quieren que veamos algo antes de comenzar ya con la parte práctica propiamente dicha. Si no, largamos ya con la parte práctica, que es ahí sí una participación general del curso para poder presentar el práctico, ¿no es cierto? Que el práctico es a modo de examen parcial. Exacto. La idea es Bueno, que aprovechemos la clase como para entender bien de qué se trata, cuál es su trabajo y qué es lo que tienen que presentar, porque de ahí va a salir una exposición que ustedes van a hacer y un informe también que se va a calificar. O sea, la presentación de cada uno de los grupos va a ser dirigida por un integrante del grupo de flujo de potencia, pero no va a ser expuesto por él, tiene que ser expuesto por el resto de los alumnos del grupo. El director del grupo viene a ser esa persona, pero él va a participar en un caso de que queden trabados ustedes, pero es como que decir, al tema lo tienen que rendir, al parcial práctico lo tienen que rendir el resto del curso. Ellos ya lo estamos evaluando a través de las exposiciones, de cómo se van a comportar su grupo, todo eso, así que no lo tiene que hacer quedar mal el director del grupo. O sea que es Pasamos la fundamental. filmina nomás. ¿Eh? Nosotros pasamos la filmina nomás. Exactamente. Eh, Cumplir la función de dirección, o sea, es decir, él mismo va a saber dentro del grupo quién puede, ¿no es cierto?, de pronto una duda, que ordenar quién contesta, quién no, o sea, hacer las veces de la dirección del grupo. ¿Mm? yo sugeriría antes de empezar con el modelado que mostráramos cuáles son las pautas del práctico y de última, si surge alguna duda ahí, lo conversamos. Claro. Después empezamos a modelar el sistema. Y ante todo, y el cronograma de presentación está fijado ya, ¿no? O sea, me refiero de los días asignados a la presentación, creo que es la semana que viene, el lunes no tenemos clase y el martes ya presenta a alguien o no. No, el martes es el recuperatorio de los parciales prácticos que hemos tenido hasta el momento. Ah, Y bueno, también habíamos dicho de que si hacía falta, lo hacíamos como clase de consulta para el práctico 7, digamos. eso iba a preguntar yo si podíamos hacer clase con consulta ese día. Como claro. no se Sí, 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 conecta. o sea, Sí, está sí. bien, hay algunas personas que van a estar rindiendo el recuperatorio, pero sí, no hay problema, nos conectamos y hacemos clase de consulta. Ustedes tendrán toda la semana esta para trabajar y Gerardo, generar dudas. ¿cuántos grupos tenemos? ¿Son 5 grupos? Son 5 grupos, ¿no? Porque es uno por cada Cinco integrante grupos, del sí. grupo de Sí, flujo. 5 grupos. 5 grupos. Eso lo tenemos que tomar entre el lunes y martes de la última semana de clase. Exacto. Vayan fijándose cómo lo van a dividir al tiempo, porque yo creo que cada grupo va a demandar un módulo. Es muy factible que un grupo tendría que estar fuera del horario de clase, o sea, nosotros con esos 2 días vamos a cubrir 4 módulos, no sé, podremos llegar a cubrir 4 grupos, y un grupo va a quedar, ¿no es cierto?, vamos a tener que coordinar en qué horario y qué día les conviene para que lo presenten el tema, ¿cierto? Porque si no, vamos a andar a la corrida y no vamos a poder sacarle el jugo al parcial. Perfecto, ya nos pondremos de acuerdo, ingeniero, con los chicos a ver cómo nos organizamos, a ver, para distribuir los días.
Claro, porque Sí. a lo mejor algún grupo tiene menos días de clase porque no cursan todo el quinto, bueno, ya lo ven ustedes eso. Una consulta, la exposición de los 5 trabajos serían en la misma semana, entre lunes y martes. Y bueno, el grupo que quedaría Y en un... quedaría un grupo que veríamos en qué momento lo podemos llegar a coordinar el día Bien, y el horario. bien, bien. Un módulo por grupo sería. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas vos, Bien. Gerardo? No, me parece bien, me parece Con un bien. No módulo. creo, si comprimimos más, después no vamos a sacarle conclusiones a la exposición. Bien. Necesitamos más o menos, por experiencia que ya tenemos, son ese tiempo. Lo hemos querido hacer en menos tiempo y no ha salido. El mismo martes, si hay algún grupo que no cursa transmisión, puede quedar para un módulo de los que cursan transmisión, o sea, del Claro. transmisión. O Sería el, bueno que ya me pasaran los grupos. el mismo lunes, si hay algunos que no cursan fuentes convencionales, si quieren adelantar en el módulo de fuentes convencionales, yo no tengo problema con el horario ese. Los lunes antes de las 9:30. Vos no sé, Gerardo, creo que tampoco. No tengo Ingeniero, problema. en fuentes no convencionales no tenemos clases síncronas, así que a lo mejor si ese día no resulta clase síncrona, podemos adelantar el horario, porque hay veces que no nos tenemos que conectar. Tenemos que averiguar eso. Bueno, nosotros le damos la posibilidad que tenemos y ustedes la manejen, si les parece. Bueno, adelante. Bueno, primero sería bueno que me vayan pasando los grupos. Bueno, cuando puedan, ¿no? Obviamente, cómo están conformados los 5 grupos. ¿Quiere que le pasemos una lista por WhatsApp, Sí, ingeniero? por WhatsApp me pasan una lista cada uno de Bien, bien. los... Tenemos un Excel armado. No sé si sirve. Pásenmelo por WhatsApp, es más fácil para mí. Bien, bien, bien. ¿Quiere alguno presentar? Entonces vamos mostrando el práctico. ¿Quiere que comparta yo? Así vamos de última. Dale, nosotros después al último del armado, digamos, del práctico, quisiéramos mostrar con mi grupo más o menos, ya lo modelamos y bueno, queríamos mostrar más o menos qué teníamos. Está perfecto. Es importante, acá el resto de los muchachos, aparte de los del grupo, que los que no entiendan acá en el planteo del problema, que ya vayan preguntando. Así acortamos camino. Bien, no sé si quiere, esto básicamente habla del programa de cálculo, de que lo vamos a hacer mediante un software que es el PowerBoard, con un demo educacional que nos permite modelar hasta 12 nodos barra, que bueno, que es el que tenemos cargado en el aula virtual. Acá estarían los objetivos de este práctico, que tendríamos que fijar o familiarizarnos, digamos, en el uso de programas computacionales de cálculo de flujo de potencia, analizar el funcionamiento en régimen permanente de un sistema eléctrico de potencia y adoptar los distintos tipos de soluciones para asegurar el funcionamiento del sistema. Estas soluciones ya tenemos, digamos, más adelante en el programa, las distintas soluciones que se van haciendo para cada caso, o cómo considerar la más fácil o la que más tenemos a mano, con la última llegar a la peor condición o máxima instancia, que sería en ese caso tirar una línea paralela a la existente. Este sería el sistema que nosotros tenemos que modelar: una red de 132, barra de 500 y barra de 33. Bueno, acá nos había surgido una duda en su momento si lo planteábamos como un transformador de 3 devanados, pero bueno, el software todavía como que no está muy aceitado ahora. Está verde todavía en el modelo Sí. de 3 devanados. Hay que crearlo anteriormente para después cargarlo, así que lo vamos a hacer de esta forma, de tres De todas formas, yo le comentaba al grupo de que por más que el software te ofrezca un modelo de 3 devanados, finalmente la conversión la hace interna.
esta conversión que ustedes van a hacer matemáticamente, y no sé si después creo que la van a mostrar, el software la hace interna. Por lo tanto, se están perdiendo un paso, de entender un paso que hace el software y que tiene, a ver, es interesante saber qué es lo que está haciendo el software por dentro, digamos. Así como en su momento nosotros estudiamos cómo se modelan las líneas, acá ustedes ponen una línea y le ponen los parámetros y el software, van a saber que ahí el software está modelando la línea en un circuito pi. Lo mismo para el caso de los transformadores. Y el aporte de cada transformador, digamos, lo podemos ver de esta forma, como, digamos, aporte, intercambio de potencia con respecto al sistema en general. En el de 3 de vanado no se vería en ese caso. Porque lo veríamos, como bien nos decía usted, como una caja negra y no veríamos lo que pasa internamente. Exacto. Ahí la barra de 33, no estaría haciendo ningún aporte del sistema que necesitamos nosotros. No está haciendo ningún aporte. Es un arrollamiento en triángulo, por lo general, en los trafos. El arrollamiento que en algún momento mencionamos que era para la circulación de los armónicos o alimentación de servicios auxiliares, aunque no siempre se utiliza. Su principal función es la de, digamos, no permitir el paso de los armónicos. Pero en algunas ocasiones se utiliza como alimentación de servicios auxiliares. O por ejemplo, los trafos de 500 es donde se conectan las bobinas que hablábamos ayer de compensación. Bueno, básicamente este vendría a ser el modelo que el sistema que vamos a modelar en el software. Tenemos generación, las distintas cargas, la barra slack. Seguimos bajando, tenemos lo que son los datos de los generadores. Discúlpame, Diego, ahí vos mencionaste distintos elementos de la red y dijiste la barra slack. ¿Por qué dijiste la barra slack? Yo la asocié, digamos, porque la estamos asociando, digamos, a la mayor tensión, y esta mayor tensión va a ser la que va a estar conectada con las otras redes, y va a ser básicamente la que me va a aportar la potencia a todo este sistema. Me va a permitir absorber o aportar la determinada potencia que nosotros necesitamos. Compensar, no me salió. ¿Ustedes podrían elegir alguna otra barra como slack? Que lo dijiste tan así como ordenativo, y yo mi duda es preguntarte si ustedes podrían elegir otra barra como slack. Sí, se podría elegir otra barra como slack si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, como yo lo veo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, otra red de 132 kilovolt, podríamos ver el aporte que tiene esa red sobre mi sistema que estamos en consideración, digamos. No sé si me... Claro. O sea, la pregunta viene a esto, ¿no? Supongamos que yo en la barra 8 le estoy comprando energía al sistema. Y que resulta ser que esa energía que yo compro es mucho más barata que las dos centrales que tengo en la barra 1 y en la barra 3. O sea que a mí me conviene alimentar mi sistema desde la red externa y no alimentarlo con la generación que tengo en la barra 1 y en la barra 3. O sea, el hecho de que yo tenga una red externa ahí no me está fijando que sí o sí tengo que fijarla como barra slack. Lo que sí, a lo mejor, puedo hacer una primer corrida para un determinado escenario para ver, ¿no es cierto?, bueno, cuánto es la potencia que tomo yo de la barra externa. Y después a lo mejor fijar esa barra 8 como una barra PD, le fijo tensión, le fijo potencia activa, y dejo alguna slack, alguna de las otras máquinas, a lo mejor con lo necesario para poder entregar el reactivo, porque en algunos puntos tengo problemas de caída de tensión.
Entonces, lo que yo quería decirle con este comentario es que no es tan estricto de que sí o sí tiene que ser la barra slack. Cuando uno hace un estudio, puede tener distintas condiciones del sistema que la barra slack no tiene por qué ser la de mayor potencia. Sí tiene que ser para que en una primera aproximación tenga la suficiente capacidad de absorber o entregar potencia para que me cierre el cálculo. Pero yo después puedo agarrar y empezar a fijarla como una PD y fijo la slack en otra barra. ¿Me entienden todo lo que le digo? Sí, ingeniero, sí. Sí, ahora sí. Sí, se entendió, Inge. Me parece que el Jorge, programa... ¿estabas por aportar algo, Jorge? Sí, en realidad yo iba a preguntar si cualquiera podía hacer Slack. Si cualquier barra del sistema puedo yo convertirla en Slack. Como yo lo veo, tiene que tener asociado un generador para digamos, ver la potencia que tengo que absorber o digamos, compensar en cierta forma. Ese generador me va a representar la potencia que yo compenso, o absorbo o Sí. entrego a la red. Pero vos fíjate que en el modelo que está planteado ahí, ese generador que dice red externa no es un generador en realidad. Claro. No existe un generador ahí, ¿no? Ahí está como representado un generador, pero en realidad es una red externa que inyecta energía. Pero, o sea, para representarlo en un sistema de este tipo, o sea, como en un simulador, sí o sí tengo que asociarlo a un generador que esté asociado a esa barra slack, digamos, para que funcione como compensador, digamos, a eso me refería. Si me permitís un bocadillo, yo creo durante la exposición de ustedes metí 2 o 3 veces el concepto que la barra slack es aquella que tiene que tener la capacidad de absorber o entregar potencia a los fines, ¿no es cierto?, de cerrar el flujo o el cálculo del flujo de potencia. Y que les dije, no hacía falta que hubiese un generador. Es más, normalmente en la simbología, y ahí lo hemos puesto mal, la simbología de una red externa es un cuadrado. Es un cuadrado con un cuadriculado interno, que significa Sí, que es externa. Lo que pasa O sea es que que- depende de los software, Inge. Claro, exacto. Acá en este software de SimPower, PowerWord. Se me está mezclando con el SimPower de Simulink. No tenemos esa figura. Pero si tuviéramos una figura posible, sería un cuadradito con cuadriculado interior, normalmente así inclinados. Entonces lo que les dice el ingeniero Degan es eso. Cualquier barra puede ser, y yo creo que está limitado, no cualquier barra. Sí, yo me refería, digamos, justamente me enfoqué en el PowerWord, si es posible representarlo en cualquier barra que tenga capacidad, pero esa capacidad yo le estaría dando con el generador Sí. en el simulador, digamos. Eso me refería. Que es distinto a lo que vos dijiste, es aquella barra que tiene que tener una generación. Sí. O sea, no es lo mismo. Ujú. La Una capacidad cosa es de que tenga compensar. capacidad para entregar o absorber potencia y otra cosa es que tenga generación. Ujú. Yo, a ver, en realidad, Inge, cualquier barra puede ser. Yo podría hacer que cualquier barra se transforme en Slack. Ahora, desde el punto de vista del estudio eléctrico, me conviene elegir las barras que tienen generación, porque yo podría modelar ese generador que me representa una red externa en la barra 4, donde solo hay demanda. Podría insertar yo un generador, transformarla en Slack, y yo sé que la condición que tiene que tener ese generador cuando el sistema esté en equilibrio es que ese generador a lo mejor genere 0, pero sí que me mantenga una tensión en la barra. Y lo voy a hacer converger al flujo de manera que ese generador en esa barra lag, en ese punto genere 0, porque toda la energía está entrando por el generador que está modelado como barra externa, ahí en la red de 500. En realidad, el Slack tiene el objetivo de compensar, pero yo tengo que saber dónde está el punto que quiero lograr. Normalmente uno elige una barra que tiene un generador que sabe lo que tiene que aportar, sabe lo que necesita.
En este caso hay una red externa y yo sé cuál es el límite del transformador que va a estar ahí aguas arriba, porque la red externa que está atrás del transformador podría entregar cualquier cosa tal vez. El modelo de ese generador tiene algo que ver con ese transformador que está uniendo esa barra con la barra nuestra, ¿no? Entonces, en realidad ahí hay alguna decisión que tiene que ver con el criterio que uno tiene al momento que está haciendo el estudio del sistema eléctrico para saber qué es lo que querés lograr, cuál es lo que más te conviene. A ver, inclusive lo voy a ampliar un poquito. Supongamos ese generador que el ingeniero Digan colocó en la barra 4. Con la condición, ¿no es cierto?, que entregue una potencia activa igual a 0. Pero le fija un valor de tensión para que en esa barra haya tal tensión. ¿Qué parámetro va a obtener por medio de ese artilugio? ¿Qué parámetro van a conseguir ustedes que les puede ser útil? Y tendríamos lo que serían los ángulos de referencia para las otras barras. Y no sé si te serviría mucho, o sea, como utilidad. ¿Qué utilidad le podrías dar? De decir que todas las otras barras estén referidas en ángulo respecto a esa. La frecuencia del generador. No. Nos olvidemos totalmente de la frecuencia en este tipo de estudio, porque recuerden que este es un estudio de estado estacionario. O sea, casualmente se pueden hacer estos estudios porque la frecuencia no varía, se mantiene constante. Nosotros hacemos un estudio estacionario, o sea, es como que sacamos una foto al estado del sistema en ese momento. Así que no está relacionado para nada con la frecuencia. O sea, ustedes lo que van a obtener en esa condición es el reactivo que tome el generador o que entregue el generador para mantener la tensión que ustedes le fijaron. Entonces ustedes dicen, mira vos, acá este generador nosotros para poder mantener la tensión en 1,02 en la barra 4, me está tomando tantos megabar de reactivo. Entonces quiere decir que tengo que instalar ahí. Pero banco de capacitores o... Claro, tengo que instalar capacitancia. Porque si el generador me está tomando reactivo, quiere decir, ¿no es cierto?, que me hace falta instalar capacitores. Consulta, ingeniero. Sí. Si nosotros, usted había dicho que consideramos la barra 4 como la barra de slack. Sí. ¿No sería que ese resultado que nos estaría dando sería la potencia que nosotros teníamos que compensar en esa barra, el resultado de nuestro flujo de potencia referido a la barra 4? Yo no los quería confundir con esto, porque me parece que estamos a lo mejor confundiéndonos en la idea. A ver, primero, la idea conceptual es cualquier barra del sistema puede ser slack, porque en realidad yo conozco de antemano algunas condiciones de la barra. Si la barra no tiene generador y yo la elegí como una barra slack, indudablemente el generador que ponga la barra slack no tiene que entregar ni potencia activa ni potencia reactiva cuando el flujo esté en equilibrio en la condición que yo quiera. Con lo cual tendré que mover todos los otros generadores y todos los otros tabs de los transformadores y todo lo otro que tenga la red hasta encontrar esa posición. ¿Sí? Si yo elegí un generador slack en la barra 4 no hay generación, yo modelé un generador porque lo necesito y lo pongo ahí, pero ese generador no puede entregar potencia a este sistema cuando esté en equilibrio, lo tendrán que entregar los otros. Entonces tendré que tocar todas las otras variables del sistema para lograr que ese generador en esa barra esté en 0 en el punto de equilibrio. Normalmente eso no lo hago de iniciativa, era solo para llevarlo al extremo. Normalmente uno elige una barra que tiene un generador. Yo le voy a dar un generador y uno elige una barra que tiene algo que me represente el sistema, como en este caso la red externa, por supuesto, que digo, no es un generador, es una red externa, sin embargo la elegí como una barra slack y le puse como si fuese un generador. Justamente era parte de eso, elegir una red externa y no un generador ahí les daba una condición más flexible a este sistema. Pero le voy a dar un caso práctico de lo que le estaba mencionando el ingeniero. En el SADI, la máquina que se modela como barra slack es la máquina de mayor potencia. Y actualmente, y hasta hace poco, son las centrales nucleares. Actualmente es Atucha, que es de 700 y pico, 780 si no me acuerdo, y antes era la central nuclear en Embalse. Y cuando uno modelaba en el SADI,
simulaba en el SADI, hacía variaciones de carga, hacía variaciones de generación, pero cuando convergía el flujo, la convergencia decía barra slack, potencia que estaba generando, y tenía que decir, o sea, uno tenía que modificar la demanda y la generación en el SADI como para que la máquina, que es una central nuclear, y como ustedes saben, las centrales nucleares son centrales de base, no están subiendo y bajando la generación. Acá en Córdoba era, digamos, la central nuclear de Embalse era de 600 megas. Si esa máquina le estaba dando 400 megas, entonces le estaba faltando compensar generación en algún lado. Eso es lo que les quiere decir el ingeniero. O sea, no es que ustedes van a poner una barra de slack ahí y bueno, yo me olvido que genere lo que tenga que generar y que consuma si hace falta consumir. No, tiene que haber una convergencia del sistema en sí. Y es cierto que la barra slack fija los ángulos, pero es cierto lo que decía el ingeniero Coyo, los ángulos no son importantes en cuanto a qué ángulo tiene. Sí, en una cuestión relativa, ustedes saben que la potencia fluye de acuerdo a los ángulos, tiene alguna cuestión, pero es relativo porque uno fijó un ángulo en un punto en cero y los otros son relativos a ese, nada más. No es porque ese ángulo sea cero. No existe un ángulo cero ni un ángulo... es relativo a otro, a uno que uno fijó como parámetro de entrada, nada más. Bien, bueno, esa era un poquito la cuestión de la barra slack. No sé si los criterios de estudio. No, yo creo que no, me parece, porque es ampliar un poco más el panorama para no quedarse tan encerrado en que una barra slack tiene que ser tal, y bueno, no. Los estudios que uno hace, según qué es lo que tenga que estudiar, puede ir eligiendo, como dijo, ahí en ese ejercicio se podría poner que la barra 8 tiene que ser slack, pero tiene que entregar tal potencia. ¿Y cómo van a hacer ustedes si le estamos diciendo que es slack, pero tiene que entregar tal potencia? Y bueno, tendré que hacer primero algunas corridas previas para ver en qué valores de potencia tienen que estar los otros generadores para que en esa barra, la slack, entregue tal potencia. Exactamente. Exacto. Bueno. Si no, habría algo más que decir. Este sería el sistema. Y acá tenemos los distintos datos de lo que sería de la generación de los generadores hidráulicos y de la central térmica. La potencia nominal. Sí, decirlo, tenés potencia nominal y tenés una potencia máxima en activo y en reactivo, y una potencia mínima en reactivo. El reactivo máximo y mínimo coincide con el valor de la curva de capacidad. ¿Sí? Nosotros ahí más abajo van a encontrar que están las curvas de capacidad de las máquinas que ustedes tienen que representar en el software. Y digamos, en la línea superior, digamos, la horizontal de cada curva, la línea esa, ahí tenemos el activo máximo y el reactivo máximo y mínimo en donde puede funcionar la máquina. ¿Sí? Eso es en la potencia, entregando la potencia máxima. ¿Sí? Ahora, si ustedes bajan, como lo muestra la curva, si bajan potencia, de la máquina, van a encontrar las otras zonas de la curva a donde pueden operar, que bajan potencia activa, te dije. De todas formas, cuando uno hace un estudio del sistema y lo plantea como un estudio de planeamiento para ver si la red puede operar en las condiciones, la exige en su condición máxima, o sea que exige de que los generadores estén generando en su máxima potencia. Entonces, tanto para el escenario de valle como para de mínima demanda, lo dice así el práctico, de mínima demanda como de máxima demanda, nosotros vamos a exigir que los generadores estén a máxima potencia para ver cómo se comporta la red. ¿Sí? No quiere decir que ustedes puedan tomar alguna decisión que antes de hacer, a ver, cuando quizás se le estén agotando los recursos, el orden, el lineamiento, digamos, de acciones a tomar,
bueno, a lo mejor pueden tomar una decisión de decir, bueno, yo prefiero bajar potencia activa para darle lugar a la potencia reactiva, poder moverme más en potencia reactiva y así solucionar un problema. ¿Se entiende? Bueno, acá también tenemos los datos de las líneas. Podemos ver, por ejemplo, de la línea 1 que va de la barra 1 a la barra 2, el conductor que se utiliza, la resistencia en ohm por kilómetro, la reactancia inductiva en ohm por kilómetro, la susceptancia capacitiva, la longitud de la línea y la corriente máxima. Esto después va a servir para limitar, digamos, lo que serían las líneas por corriente, así vemos la capacidad, después como están. Cuando las carguemos ya vamos a ver dónde las ponemos. Y bueno, y acá está el problema. El transformador. Y eso que le puse los datos, ahí, ¿no? Le podría haber dado la placa característica y que lo busquen solo los datos. Tenemos la potencia de los tres arrollamientos. Tenemos un transformador que es de 500, 132 a 33 y 33. El arrollamiento 1 de 300 MVA, el arrollamiento 2 300 MVA y el arrollamiento 3 de 100. La tensión nominal de cada arrollamiento y la reactancia directa. Acá usted, ingeniero, había dicho que tengamos cuidado porque no eran 132 ni 33, había que hacer una corrección en cuanto a las tensiones. Sí, no, de todas formas, no, tomándolo como dice ahí digamos, el punto 1 que está haciendo ahí referencia, la reactancia directa dice que está tomado los valores nominales del arrollamiento 1. ¿Sí? Entonces, a ver, esto es un poquito adelantarse a lo que vamos a ver en los prácticos de cortocircuito, pero no quiere decir que ustedes no lo hayan explicado en las primeras clases que dieron, ¿no? Cuando ustedes tienen el arrollamiento de diferente tensión, por ejemplo, si fuéramos los valores referidos al arrollamiento 2, los 138 kV no son iguales que los 132 kV a donde se va a conectar el arrollamiento. Entonces, ahí no solamente hay que hacer un cambio de base de potencia, como si hay que hacerlo en este caso, porque tengo que pasar de potencia de 300 MVA, a donde están referidos los valores, a 100 MVA, que es la referencia del sistema. También tendríamos que hacer un cambio de base con referencia a la tensión, de 138 a 132. Bueno, en este caso, como están en % de los valores referidos al arrollamiento 1, el arrollamiento 1 tiene valor de potencia de 300 MVA y valor de tensión de 500 MVA, que coincide con los 500 kV, perdón, que coincide con los 500 kV del sistema. Entonces, no hay que hacer un cambio de base de tensión, sí hay que hacer un cambio de base de potencia. No sé si los perdí más, pero ahora entiendo que lo iban a mostrar en una filmina cómo es el paso. Digamos, ¿se entendió? Bueno, perfecto. Bueno, acá tenemos lo que es la regulación por arrollamiento, que tenemos 21 pasos para el trafo. Después acá tenemos lo que son las cargas. En cada una de las barras tenemos cargas máximas y cargas mínimas correspondientes a cada año. Empezamos con el año 0, correspondiente a cada barra. Y acá están los que serían las condiciones particulares para el cálculo. Vemos que en cuanto a la generación, el sistema plantea que la generación hidráulica no tiene posibilidad de ampliación, mientras que la generación térmica tiene una posibilidad de ampliación hasta el 100% en un periodo estimado de 2 años, incluyendo la licitación para su adquisición. Bueno, acá está un poco lo que decía el ingeniero, que se deberán respetar los 5 puntos característicos de las curvas de capabilidad de las máquinas. En cuanto a la transmisión, para nuevas obras de transmisión se estima un periodo de 2 años, incluyendo la licitación para su adquisición. Bueno, acá habla de las tensiones nominales del sistema, que son 33, 132 y 500. La tensión en las barras de 132 se debe mantener entre 0,95 como mínimo y 1,05 por unidad como máximo, y en 500 kV se debe mantener en 1 por unidad.
Esta condición de 1,05 por unidad en las barras de 132 deberá ser verificada con la demanda mínima. ¿Qué significa eso? Nosotros no entendimos cuando Perdón, ¿cuál? analizando. Lo de la condición de 1,05, o sea, siempre cuando tengamos carga mínima tiene que haber en las barras 1,05. No. Debes verificar de que no sea superior a 1,05. Ah, o ¿Qué sea, te va a nosotros- pasar? Cuando el sistema se descargue, Sí, el sistema empieza a ser capacitivo y te va a levantar Para elevar la tensión. tensión. Entonces, ¿vos qué vas a hacer seguramente con la máquina? Y esto es un poquito de lo que queríamos hablar. Vas a empezar a bajar la excitación para consumir reactivo. A lo mejor también vas a bajar el tap del trafo de 500. Entonces, hay que verificar que todo eso que puedas hacer, la condición de que no sea superior de 1,05. bien. O sea, nosotros lo que hacíamos es, en cualquier condición, si es carga mínima o máxima, mantenerlo en 0,95, entre 0,95 y 1,05. Por eso no entendíamos ahí. Sí, quizás es una redundancia en eso, digamos, pero la idea es, la condición de 1,05 se te va a presentar en el valle, digamos. Claro, te comento porque es un poco de decir la confusión que se da todos los años. Cuando vos haces la corrección de los niveles de tensión para que el sistema esté dentro de los límites establecidos y después le bajás la demanda con las correcciones impuestas en el sistema. O sea, vos dijiste, yo dejo a este generador en tanto, la tensión en barra, en esta barra pongo un capacitor, en esta barra hago tal cosa. Bueno, cuando vos le diste solución al estado de máxima demanda de ese año, pasás a bajarle la carga al 50%. Entonces, tu solución para la máxima demanda de ese año, de pronto, la tenés que verificar que no te viole los límites de tensiones por arriba de 1,05. En el próximo año para la mínima carga. Sí. En el mismo año. No, del mismo año, pero Del mismo año. El para- mismo año. Ujú. A ver, lo que dice el ingeniero, ustedes plantean primero lo que agarras es el escenario de máxima demanda, en donde te va a dar mayores exigencias el sistema. Entonces, buscan la solución. En ese mismo año, planteas el escenario de mínima demanda, ¿sí? Pero con las soluciones ya que propusiste para el escenario de máxima. Claro. Y ves que se te cumplan todas las condiciones. Yo particularmente, por ejemplo, si hablamos de la inserción de bancos de capacitores en barra, como lo mencionaron ayer, los bancos de capacitores son una compensación intermitente. Entonces yo puedo decidir sacarlos de servicio en horas de mínima demanda. Entonces, para mí no es un error que ustedes decían que, está bien, yo para la máxima demanda tuve que poner un banco de capacitor, pero para la mínima demanda no me hace falta, entonces lo saco. Exacto. No es lo mismo con una línea, ni no es lo mismo con un generador, ¿sí? Si yo pongo un generador en el sistema, yo te condiciono a que vos estés generando siempre a la máxima potencia activa. ¿Por qué? Porque el generador gana por vender potencia activa, entonces nadie te va a decir, no, para yo te bajo potencia activa para que no se te sobrecargue alguna línea o que vos tengas mejor retención en esta barra. Nadie va a perder plata por una condición de tu red, porque vos le permitiste ingresar a tu red. Entonces, es más o menos las reglas del mercado, digamos. O sea, vos tenés que analizar tu red y permitirle ingresar y que él pueda ingresar en cualquier condición de tu red. ¿Sí? Tanto en máxima demanda como en mínima demanda. Bien, en cuanto a las sobrecargas, se plantea que en las líneas se permite una sobrecarga de hasta un 20% solo en estados de demanda máxima, y en los generadores no se admitirán sobrecargas. Y en cuanto a las cargas, se deberá estimar un crecimiento anual del 5% en la demanda de todas las barras. ¿Por qué creen que está esa condición que se permite una sobrecarga de hasta un 20% solo en los estados de demanda máxima? O sea, voy al hecho de decir, bueno,
¿Qué asimilación podemos hacer de esa condición con respecto a la realidad? En las curvas de demanda de potencia tenemos que soportar ese pico, digamos, que hay o en verano a las 4 de la tarde o en invierno a las 7, 8 de la noche. Claro, porque el estado de demanda máxima es un estado temporal, no es permanente, es durante un cierto tiempo. Entonces, uno puede, según ¿no es cierto? Los cálculos de cómo varía la demanda, la temperatura que va levantando y hasta qué sobrecarga podemos aguantar con la línea que tenemos. Entonces dijimos, bueno, solo le vamos a poner un 20%, pero no se lleva en el concepto de que siempre a las líneas se puede esperar un 20%, ¿cierto? Hay que hacer el estudio para cada línea y para cada tipo de variabilidad de demanda. Una cosa es que la demanda aumente muy rápido y dure poco tiempo, o que aumente lentamente y dure bastante tiempo la punta. Son dos estados térmicos distintos que va a tener que soportar la línea. Son las variaciones lentas que hablábamos ayer, una de las clasificaciones de las variaciones de tensión, en este caso. Y bueno, y después tenemos las distintas alternativas, en donde tenemos la alternativa del grupo 1, que bueno, acá la generación hidráulica en la barra 1 y la generación térmica en la barra 3 tiene una posibilidad de ampliarse. La generación hidráulica en la barra 1 y la generación hidráulica y la generación térmica en la barra 3 tiene una posibilidad de ampliarse el 100%. En el grupo 2, la generación hidráulica en barra 3 y la generación térmica en la barra 1 con posibilidad de ampliarse el 100%. El grupo 3, la generación hidráulica en la barra 1 y la generación térmica en la barra 2 con posibilidad de ampliarse el 100%. Y la alternativa 4 tiene la generación hidráulica en la barra 1 y la generación térmica en la barra 3. Y la ampliación de la generación térmica no es posible, por lo que se deberá construir una central similar al existente en cualquiera de las otras barras de carga, según lo determine el estudio, en base a producir las menores pérdidas de transmisión. ¿La generación hidráulica en este caso tampoco se puede ampliar o sí? No, la hidráulica no se puede ampliar nunca. Listo. No, Sí, el río ya está explotado al máximo. No podemos. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue, cada uno de los chicos que conformamos el grupo, nos dimos una alternativa, nos metimos en una página de sorteos online, sorteamos las alternativas y bueno, la única que se repite es la alternativa 4. ¿Estaría faltando una alternativa ahí? Porque no serían 5. Somos 5 y se repite esta, la 4. Se repite la 4. Bueno, no hay problema. Sería muy importante para esa alternativa, y mejor dicho, que todos la alternativa traten, hagan las corridas de flujo, determinen para cada situación que van a proponer como solución el tema de las pérdidas. O sea, decir, bueno, las pérdidas totales de las líneas de transmisión es tanto. Si instalamos la central en esta barra, ahora si la instalamos en esta otra, las pérdidas son tanto. O sea, hacer esa comparativa, como dice ahí, es importante eso. Sí, el control de cuál es la alternativa que demanda menos pérdida en el sistema es parte de las condiciones del práctico. Creo que lo que sigue más abajo también es muy interesante, que es el ordenamiento de las soluciones. Bueno, esto es, como decía el ingeniero, el ordenamiento de las soluciones, que por razones de simplicidad y económicas, el orden de las soluciones se va por primero considerar la variación de tensiones generadas y los tabs del transformador. Cuando ya no podamos tocar lo que serían las tensiones del generador y los tabs del transformador, pasamos a la conexión de banco de capacitores, sugiriéndose ajustar con módulo de 10 MVA reactivo y no se deberá compensar más de coseno phi igual a 1. Eso es muy importante, porque si no, si violan la condición de compensación más del coseno de phi igual a 1, ya no es una realidad, digamos. Una carga sobrecompensada no es tampoco una realidad.
Estoy pidiendo disculpas porque ahí cometimos un furcio, así que espero que no se nos rían, porque coseno phi mayor que 1 no van a lograr nunca. Si lo llegan a lograr, bueno, díganme en dónde lo hicieron, voy y lo compro. Ahí que quería hacer una acotación que quedó pendiente anoche, que no lo pudimos dar, pero era con respecto a los compromisos que tienen que tener, digamos, los agentes del mercado eléctrico mayorista, y bueno, en el caso de los agentes generadores, ellos tenían que comprometerse, digamos, que la variación de tensión de los generadores tiene que ser más o menos 5%, eso como límites, quería aclarar por las dudas. Y con respecto a los distribuidores troncales o por ahí también a los GUMA, que había explicado Elías, también con el tema del coseno phi, digamos, como que en días feriados decía que debería aproximarse a 1, y en los días normales entre 0,95 y 1, inductivo, digamos, era como para aclarar el dato. Bien, cuando ya no podamos trabajar con lo que son los bancos de capacitores, pasamos a lo que sería la ampliación de centrales, que acá ya vemos que el tema económico ya empieza a pisar fuerte. Después incorporamos líneas. Después pasamos a lo que son nuevas centrales térmicas o interconexiones, y por último ampliación de transformadora a red externa. Y acá están las consideraciones del trabajo. El trabajo a realizar es confeccionar un informe técnico sobre el comportamiento del sistema en la situación original y después de cada modificación propuesta para adaptar el sistema al crecimiento de la demanda, empleando el simulador Powerboard y atendiendo a las condiciones particulares para el cálculo. Este informe... poquito, en el punto 3 o 4, medio como que se mezclan el ordenamiento de la solución. O sea, porque ustedes van a agarrar y de pronto decir, vamos a ampliar la central antes de hacer una línea en paralelo, y resulta que ustedes están teniendo problemas, no por falta de generación, sino están teniendo problemas para poder transmitir potencia por una línea. Entonces, a lo mejor van a tener que poner una línea en paralelo con otra antes de ampliar una central. Ahora, pero si ustedes ya están teniendo un problema que la demanda creció tanto que le está faltando generación y las líneas están bien, entonces a lo mejor van a tener que poner central antes que crear una línea. Entonces, eso se mezcla un poquito de acuerdo a las condiciones que estén estudiando, ¿no? Claro, y eso directamente el sistema me parece que lo representa a partir de estas corrientes, que lo vamos a poder ver antes que nada. Sí, seguro. El tema son las corrientes, me lo va a figurar como rojita las corrientes. Lo que daba el ordenamiento quizás es definir de que primero si si la solución es entre ampliar una central y ingresar una línea nueva, ampliar la central, hablemos que es la térmica nada más, no se puede ampliar la hidráulica, y solamente en aquellas alternativas que lo permitan. Digamos, sería esa, digamos, ampliar central primero, después, si es necesario, incorporar líneas nuevas, y después en el quinto, la incorporación de las nuevas centrales térmicas o interconexión. Por eso diferencia como entre ampliación y un ingreso de una central nueva, digamos. No sé si era eso, Inge, lo que se refería. Sí, era eso, era simplemente para decir, para que no se encuentren ellos de pronto, no, pero acá dice que primero tenemos que ampliar la central. Y bueno, no, pero a lo mejor en esa van a tener que incorporar la línea primero antes de ampliar la central. O sea, porque todo el trabajo también depende del criterio de ustedes, ¿no? Sí. No es que le vamos a evaluar el criterio, pero sí vamos a tener presente si supieron resolver, digamos. O sea, este ordenamiento de soluciones, en un principio, no tendría que estar. O sea, tendría que estar fundamentado el ordenamiento de soluciones que ustedes le dieron
y que tendría que coincidir más o menos con ese orden que se le dio. Pero a los fines de no llegar tan a la profundidad, porque nos va a demandar mucho tiempo después en la evaluación, le damos nosotros un criterio de ordenamiento. Si quiere paso, ingeniero, ir moderándolo en el PowerBoard, así vamos. Sí, me gustaría, aunque sea mostrarle... Dejo de compartir. Sí. Sí, después le vamos a tener que meter pata. Ingeniero, una consulta sobre el dimensionamiento de las líneas, cuando en caso que se opte por ampliar. Sí. ¿Qué dimensión le damos? ¿La misma a la que es paralela o...? Sí, de las mismas condiciones que tienen las líneas existentes. Hay una sola línea que es diferente al resto. Sí, sí. Si tienen que poner una paralela, ahí sí le vamos a evaluar el criterio que si ponen una de menos sección, así, ¿en qué estaban pensando? Pero sí, de las mismas, si tienen que poner en paralelo la misma sección de la existente, claramente. ¿Tienen que hacer una nueva? Bueno, fíjense cuál de las dos secciones que tienen ahí dentro de la línea existente les conviene. Simplemente como ejemplo, esto es uno del año pasado, como para que se guíen y todos tengan más o menos la misma idea. Un índice, el trabajo, y empezaría, a mí, digamos, me gustaría primero lo que pusieron al último este grupo, que vaya primero, que es la tabla de variación de carga de todos los escenarios, ¿sí? Máxima y mínima, la equivalencia del transformador, cómo resolvieron el transformador, ¿sí? Cómo resolvieron las reactancias, las curvas de capabilidad, ¿sí? Y los valores que obtuvieron. Eso, ¿para qué nos sirve? Para saber cómo modelaron el sistema, ¿sí? Y después... Sería bueno que la imagen esa que tienen de la curva de capabilidad la acompañen con una imagen, con un print de pantalla, de cómo cargaron esos datos dentro del cuadro de diálogo de la máquina en el modelo. Claro. De pronto se ve la curva de capabilidad reflejada en el cuadro de diálogo del modelo del generador. ¿Sí? Eso no está plasmado ahí, pero me parece que podría ser bueno eso también. Exacto, sí, sí, sí. Y está faltando algo también acá que es importante, que creo que estaba antes de pensar por... Sí. ¿Qué cantidad de decimales tomamos en el cálculo de la carga? Porque ahí tomaron un solo decimal. Yo cuando hice el cálculo, o sea, las cargas tenían mucho arrastre de decimales. No, un solo decimal. Vale. Es más, por los valores de carga que son prácticamente, hasta se podría redondear valores enteros. O sea, no... podría redondear, o sea, porque estamos hablando de mega. Es más fácil se redondea. Sí, sí, estamos hablando de mega, ¿no? Por eso le decía, un solo decimal es más que suficiente. En este grupo pusieron las demandas, la tabla de demanda, también la curva, de cómo generaron la curva de capabilidad, y esta es una tabla de soluciones por año, ¿sí? En cada año, qué tuvieron que hacer, y lo representaron también en un diagrama, ¿sí? Porque ustedes cuando lean detenidamente el práctico, ven, por ejemplo, que para el ingreso de la central térmica nueva, tiene 2 años previo, con todo el tema de licitación, tiene 2 años, entonces ustedes deciden en el año 7 que tiene que ingresar porque ya lo necesitan la central térmica, bueno, entonces en el ordenamiento más que en el ordenamiento, en la lista de las obras, la van a tener que poner 2 años antes. Claro, la van a tener que prever 2 años antes. Entonces, esta es una linda forma de mostrar ese avance de obras, digamos. ¿Sí? Y acá pusieron, por ejemplo, cómo fueron ingresando por año
la compensación de reactivo por barra. ¿Sí? Y bueno, también el ordenamiento que fueron haciendo, o sea, fueron tocando el TAP, fueron tocando los generadores, el reactivo de los generadores. Y después, digamos, por año, simplemente mostrar cómo quedó el escenario resuelto, ¿sí? Por ejemplo, carga máxima de este año, ¿qué tuvieron que hacer? Así, una breve descripción, no necesitamos tampoco que se describa mucho. Por ejemplo, si tuvieron que probar varias alternativas, quizás está bueno decir, bueno, probamos esto, y la mejor solución fue esta. Y lo mismo para el año en carga mínima. ¿Sí? Primero carga máxima, se prueban las soluciones y después se modela en carga mínima las mismas soluciones. ¿Sí? Más o menos como para que tengan una idea de cómo generar el informe. ¿Quieren empezar a mostrar cómo se modela en PowerWord? Bueno, no sé los chicos si quieren que siga yo o si quieren hacerlo algún otro. Como vos quieras, Diego, nosotros, bueno, nos pareció que por ahí modelarlo desde cero nos iba a llevar bastante tiempo, entonces nosotros ya teníamos el modelo ya hecho. Podríamos, bueno, si quieren explicar cómo se carga el parámetro. Con el modelo hecho, vamos viendo qué parámetros cargaron en cada elemento. Bien, bueno, ahí comparto entonces. Ingeniero, Segundo. tengo una consultita. Sí, adelante. Aumento del 5% de demanda máxima por año, ¿igual lo tomo por el mínimo? Sí. Sí. Bien. Bueno, Sí, en definitiva, vos le das un aumento del 5% por año a la demanda máxima y después la mínima de ese año el 50% de ese valor, que te va a resultar lo mismo que darle el 5% al... Bien, gracias. Creo, la verdad que no sé, ahora me puse en duda. No, es así. Creo que no va a dar. bueno, básicamente este es el modelo del sistema que está expresado en el práctico. Bueno, van a ver que hay muchos valores alrededor de las barras y de las líneas que son valores que hemos agregado para tener una visión, digamos, cuando le demos a la simulación. Podemos empezar explicando lo más básico, digamos, que es colocar los elementos y los parámetros que pide cada cosa. Discúlpame, Julián. Sí. A lo mejor antes de empezar a explicar cada uno, es importante, me gusta mucho cómo han mostrado ustedes cuáles son los datos que interesan visualizar en el sistema para ver qué control le vamos a hacer. Entonces, que marcarle, es decir, en cada línea los datos que has puesto, en cada barra. Bien. Bueno. También está solicitado en el práctico, ¿no? O sea, les impone el práctico los parámetros que tienen que mostrar ustedes en el unipilar. Ahí faltarían las pérdidas totales. Exactamente. Faltan las pérdidas. Exactamente. Pueden llegar a tener, ¿no es cierto?, un único valor de pérdida ahí al costado de que sea la sumatoria de todas las pérdidas de línea. Y a su vez también en la torta, arriba de la torta pueden marcar o poner un indicador de las pérdidas que tiene esa línea. Bien. Sería interesante verlo a ese valor. Que surge, por supuesto, del balance entre la potencia entrante y saliente de la línea, ¿no? Pero
Para no andar haciendo cuenta, uno lo puede tener ahí en forma visual directamente. Bien, falta pulirlo todavía esto, pero bueno. El valor de la tensión en por unidad es mucho más útil que el valor de la tensión en kilovoltios. O sea que está perfecto como lo han puesto. Porque es más representativo, uno se da cuenta más fácil. De decir, bueno, ¿cuánto tenemos con respecto al valor base? Exacto. Bueno, vemos acá representadas lo que son las barras en trazo más oscuro. Las numeramos, digamos, de forma que se resalte, que se puedan ver mejor. Están las 8 barras. Elegimos como criterio también el slack, como barra slack, la barra 8, lo que estuvimos hablando anteriormente. Bueno, no sé si es necesario que expliquemos un poco cómo ir cargando cada parámetro y cada elemento, o... Y último, mostrar cómo cargaron un generador, una barra, una línea y una carga, Exacto. y ya las otras son... Bien. Primero corroboramos que estemos acá en la parte del modo de edición, acá arriba a la izquierda. Se ve bien el mouse, ¿no? Se ve bien. Sí, se ve. Bien. Vamos a Draw, acá en Network, y seleccionamos lo que vamos a insertar primero, que van a ser, en mi caso me resultó más fácil arrancar insertando todas las barras primero. Entonces, nosotros tocamos, bueno, me olvidé, tocamos en el icono de la barra y tocamos en cualquier punto, digamos, en el espacio en blanco. Y cuando nosotros tocamos el lugar donde la queremos insertar, nos va a aparecer automáticamente el número de barra y un nombre para la barra. El nombre lo podemos establecer nosotros, como queramos, y el número, el mismo software lo va enumerando correlativamente, es decir, si nosotros introducimos, si es la segunda barra que introducimos, número 2, número 3 y así sucesivamente. Igualmente esto lo podemos modificar, obviamente. Y bueno, lo que importa es que es el voltaje nominal de la barra. Todo esto sale de la tabla de datos que tenemos en el práctico. De esta forma se insertaría una barra. Cuando nosotros, bueno, damos OK, vamos a ver que se inserta la barra. Después configuraciones visuales, como es el tamaño de la barra, la disposición, si está vertical, horizontal. Todo esto lo podemos lograr desde doble clic en la barra y acá en la solapa de display orientamos para arriba, para la izquierda, para abajo. Y bueno, cuestiones más que nada visuales, este es el tamaño de la barra, el ancho. Eso en cuanto a insertar una barra. Después de eso... No lo borres. Ah, bien, bueno. Una pregunta, Trabajala, es decir, uní una línea de esa barra a una de las barras existentes, en esa barra cargale una carga, ponele un generador. Bien. Ahí tenían una pregunta, me parece. Adi no. Sí, ahí te muestra los valores por unidad, o sea, cómo los buscaste Bien. ahí. Los valores, cuando nosotros queremos agregar al costado de esta barra, por ejemplo, queremos saber los valores por unidad de tensión o los grados, como tenemos acá en esta, por ejemplo, simplemente le hacemos clic derecho y vamos a ver que tenemos una opción que agregar nuevos campos alrededor de la barra. Tocamos acá. Y acá elegimos la posición donde nosotros vamos a querer insertar el campo. Por ejemplo, nosotros queremos insertar el valor en por unidad de la tensión en la barra en la posición 3. Posición es simplemente la ubicación alrededor de la barra. Pero incluso esto después se puede modificar. Cuando tocamos la posición, se nos abre esta ventana en donde seleccionamos el tipo de campo que queremos representar. Tocamos, por ejemplo, acá en voltaje de barra, en por unidad. También la tenemos expresada directamente en tensión. O tenemos el ángulo, o el número de la barra, o el nombre de la barra, que estos son dos parámetros que aparecen inicialmente. Tocamos ahí. Ahí vemos que se nos figura así. Tocamos cualquier otra posición, si queremos cargar, por ejemplo, los ángulos.
el ángulo de desfase. Y de la misma forma, solamente que seleccionamos acá el ángulo de la barra. Tocamos OK y acá vamos a tener los dos valores. Y después podemos modificar la posición tranquilamente. Ahí cuando modifican la posición, o sea que lo arrastran, tienen que tener cuidado porque hay veces que si lo acercan mucho a otra barra, les van a preguntar si lo asocian con la otra barra, ¿ven? Le está diciendo, va a cambiar este campo, lo va a asociar a la barra 4. Entonces usted va a ir, o sí o no, según qué es lo que quieran hacer, ¿cierto? Pero tienen que tener cuidado con eso. ¿Querés entrar dentro de la barra? A lo mejor quedaron algunos campos que no se describieron, como por ejemplo lo que es área, zona o propietario, digamos, traducido. Son datos, digamos, como para, si estamos trabajando en un sistema grande, poder separarlo, ¿sí? Entonces definimos una área, una zona o un propietario de la barra. Y después tenemos la posibilidad, como decía Julián, de las condiciones del display, las condiciones de la attached device, dice, digamos, son cosas que no usamos nosotros, ¿no? Pero podemos, por ejemplo, ponerle una condición de una admitancia Joom, digamos, a la barra directamente, si quisiéramos. Y la está la posición posibilidad geográfica. También si nosotros nos vamos ahí al base information, le podemos poner directamente, si lo tiramos como barra Slack, ya la definimos como la barra. Ahí está la posibilidad de definirla como barra Slack. No sé si cuando la definís ya de entrada como barra Slack, si no te pone un generador también. No. No te lo pone. Ah, bien. Cuando lo asocia al generador solo le pone el simbolito de barra Slack. Perfecto. Bueno. Una demanda. Le agregamos una carga. Nuevamente, acá en Network, y buscamos carga. Para insertar la carga, tocamos en la barra donde vamos a insertar la carga. Y se nos va a abrir la ventana de configuración de los parámetros de la carga. Acá podemos agregar el valor de potencia activa y el valor de potencia reactiva. Cuestiones de display, igual que lo otro, el tamaño, la orientación. Fíjate que ahí cuando vos dijiste colocamos la potencia activa y la potencia reactiva demandada por la carga, está encolumnada en lo que es potencia constante. O sea, que nosotros vamos a hacer el estudio bajo la condición que las cargas, cualquiera sea el valor de tensión, mantienen su potencia de demanda. Exacto. Porque si nosotros quisiéramos que la carga tuviera un comportamiento distinto, que sea de corriente constante, hay que cargarla en la columna del lado. Y si fuera de impedancia constante, en la siguiente columna. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si modeláramos, por ejemplo, 100 megas de impedancia constante y empezamos a correr la simulación? ¿Qué creen que veríamos, digamos, en esa barra? ¿Veríamos 100 megas? No, veríamos la potencia que me relacione el valor de la tensión de esa barra con la impedancia constante que nosotros tengamos. Exacto. Depende de la tensión que tengamos. Si tenemos la tensión en 1 por unidad en la barra, sí vamos a ver los 100 megas. Pero si no, podemos llegar a ver menor, digamos. Si baja la tensión, vamos a ver menor potencia. Entonces la condición para que se cumpla de que el escenario que nosotros estamos tratando de estudiar, que nosotros básicamente el escenario lo fijamos con una demanda y una generación. Para que se cumpla el escenario tenemos que modelar la demanda como potencia constante a fin de que no varíe con la variación de tensión, digamos. Pero bueno, depende de del estudio que estemos realizando, eso puede cambiar, digamos. Por eso están las opciones.
Asignamos un valor aleatorio ahora para hacer la demostración de la potencia activa y la reactiva. Cuando damos OK, vemos que se inserta la carga en esta barra. Modificamos el display a gusto y los valores tanto de potencia activa y de reactiva aparecen por defecto. Diego Barrio Nuevo levantó la mano, me dice. Sí, que si vemos, podemos ver que en las cargas, tanto en las cargas como en las líneas, los transformadores, tenemos un puntito rojo. Ese puntito rojo vendría a ser una especie de un interruptor en donde si nosotros lo abrimos, podríamos ver el efecto que tiene en sacar esa carga de golpe en este software. Eso nos permite ver cómo va variando el flujo de potencia a medida que nosotros desanclamos ya sea una línea o una carga. Vemos que las líneas también tienen el interruptor en ambos extremos. Otra cuestión que, bueno, parece un dato sin importancia, pero si nosotros tocamos en cliquemos acá, esto es para anclar la carga a la barra. ¿Para qué nos sirve esto? Para que si en un momento nosotros decidimos mover la barra, la carga se mueva junto con la barra y nos evitemos andar modificando todo el esquema. Bueno, ya conectamos, tenemos nuestra barra y nuestra carga. Ahora la podemos conectar a otra barra que tengamos ya en el sistema. Mediante, nuevamente, Network, y nos vamos a línea de transmisión. Tocamos la barra de donde queremos partir. Y a partir de acá podemos describir el camino que nosotros queramos, simplemente tocando un clic y siguiendo. Vamos a hacerlo así para que se vea. Bajamos acá y llegamos Cuando nosotros llegamos a la barra a la otra barra donde queremos conectar, hacemos doble clic. Y acá se nos despliega la ventana para introducir los parámetros de línea. Que bueno, en este caso, como nosotros tenemos los parámetros por longitud, lo que nos da de dato el enunciado, nosotros nos vamos a ir a este cuadradito que dice calcular impedancias. Cuando vemos acá las dos opciones que se despliegan, seleccionamos desde calcular mediante la distancia, mediante la longitud de las líneas. El mal inglés. Cuando llegamos acá en esta ventana, es muy importante que primero, antes de introducir cualquier valor, seleccionemos las unidades. Exacto, porque normalmente esto, bueno, lo va a medir en millas, nosotros seleccionamos kilómetros. Hay una forma de configurarlo desde las preferencias del software. Tengo que buscarlo un poquito, pero digamos, si ustedes antes de empezar a modelar todo, eligen de que por defecto las unidades sean en kilómetros y que más, solamente kilómetros hay que elegir. Kilómetros y millas, sí. Sí, a lo mejor, digamos, también le pueden cambiar la potencia base, que son los 100 megas, pero eso, por lo general, como habíamos explicado, es conveniente usarlo en 100 megas. Podrían, digamos, dejarlo por defecto en el software al principio. Y no lo tienen que hacer cada vez que entran, se les va a cambiar. Sí, esto, bueno, noté que es medio molesto cada vez que nosotros cargamos el parámetro. Tener en cuenta, me pasó que cargo los parámetros y cuando después tocamos en millas, convierte eso que cargamos, pero no no es exactamente el mismo que uno carga. Exacto. Entonces, primero que nada, bueno, como recomendación, cambiemos acá la unidad a kilómetros y después de eso, bueno, cargamos los valores de resistencia, impedancia, reactancia y susceptancia. Julián, yo diría que una vez que lo pase a kilómetros, lo primero que ponga es la longitud de la línea. También.
porque si no después te va a quedar la que viene por defecto, que viene en millas, y normalmente uno se lo come a eso. Entonces decir, bueno, primero para cambiar la unidad y ahí nomás colocar la distancia de la línea. Perfecto. La distancia de la línea que dice el ingeniero se carga acá. Estos son datos, digamos, del... Supongamos que sea 50 kilómetros la línea. Supongamos 50. No sé si alguien quiere dictarme algunos valores de... El 0,1. ¿Cómo? 0,1, 0,4 y 2,7. La mayoría del ejercicio. La coma creo que es el punto, ¿no? Acá no recuerdo. No, la coma, Sí, exacto. Es coma. Es coma, ¿no? Bien, y otra cosa es los límites de corriente en la línea. Esto es para que nos aparezca el gráfico de torta, que nos indique qué porcentaje de carga tiene la línea, digamos, qué tanto estamos al límite o excedidos o por debajo del límite máximo de amperes de la línea. 700 amperes. 700. Bien. Toda la carga que llevó adelante Julián de la línea es porque él tiene los datos de los valores óhmicos de la línea y del límite de la línea en amperes. Pero si él hubiese tenido el límite en potencia de la línea, lo tendría que haber cargado del otro lado. Y si hubiese tenido los valores por unidad de la resistencia, la reactancia y la susceptancia, lo tendría que haber cargado del otro lado. Ahí ahora aparecen los valores porque cuando él lo cargó del lado de la izquierda, automáticamente en base a la potencia base que toma el sistema, que son 100 MVA, al voltaje base al que está conectado la línea, que son los 138 que están ahí abajo, y ya con esos dos valores, el mismo software calcula la impedancia base y la admitancia base, y con esos valores determinan los valores por unidad automáticamente. Pero si ustedes hubiesen tenido los valores por unidad, en función de valores base que ustedes determinen, tienen que cambiar el voltaje base, la potencia base, cargar los valores por unidad y después los va a llevar allá del otro lado directamente en parámetros eléctricos. O sea que se puede entrar por ambos lados en el cuadro de carga de datos de la línea. Todo va a depender de dónde tengan los datos ustedes. Hay algo que no me quedó claro a mí. ¿Por qué dice red eléctrica 132 y tomamos como base 138? Porque nosotros hicimos todos los cálculos en 132. Y bueno, me parece que... No, eso debe ser porque la barra nueva que ingresó, por defecto el software tiene 138. Pero uno lo va cambiando cuando... Eso es la línea, está tomando la base de la barra. Entonces Sí. la barra, como no la ha cambiado, te toma como que la línea es de 138. Claro, pero en la red que programaron ustedes usaron 132, ¿no? Sí, Como base. Deberían. pusimos, son 132. Ah, está, porque nosotros también usamos 132. Sí, nada más que acá me olvidé de configurarlo en De la... cambiar la barra. Exacto. A ver, ponele OK, o sea, guarda los cambios en la línea y si llega a cambiar la barra, a ver si te lo cambia en la línea, a ver. Bien. Ahí le dio doble OK, primero dentro del cuadro de diálogo de carga y después del... Justo ahí indicaba que una barra tenía 138 y la otra 132. Estaba indicando... El último OK. Sí, hacer el link A ver. que dice Es que qué barra, debería qué estar ahí. barra Mira. y la tensión. Acá está. De la barra Haciendo mucho la atención. 4. La barra 4, 132 y 138. Pero es muy factible que no la puedas cambiar desde ahí. No, tenés que ir a la... ¿Saben por qué también pasa esto? Porque el modelado de los transformadores se modela como una línea. Entonces, al unir dos barras con distinta tensión, sirve de decir, bueno, como que estoy modelando un transformador. Porque en definitiva es una impedancia serie directamente. Sí, de hecho ahí dice convertir línea en transformador. Claro. Ahí está, exacto, George. Fíjate que ahora para poder cambiar ese valor de 138 desde el cuadro de diálogo la línea no te lo va a permitir. Exacto. Tenemos que ir a la barra. Hay que ir a la barra. Bueno, damos OK para... Una duda ahí. Sí.
Cuando cargas los datos de la línea, que me pasó, ¿te parece largo ahí? Fíjate que te quedan 31,7. ¿No importa? ¿Es largo? ¿O sea, quedan seteados los 50 kilómetros? ¿O no? Y fíjate que si millas. tocas acá, claro, esa es la conversión a millas, porque si tocas acá, Ah, perfecto. O 31,07 por 1,6 creo que el valor de la milla te va a dar los 50. si tocas acá Perfecto. de nuevo kilómetros, ves que la longitud es los 50. Pero ya los valores en ohm por kilómetro ya no son exactamente igual, hay una mínima diferencia, pero Ese es el problema, digamos. Por eso la si recomendamos. quieren, vamos y buscamos la posibilidad de cambiarlo en las preferencias del programa, Sí, a la unidad de base. Sería ir a, creo que es File. No, ninguno de esos. No, ninguno de esos. No vayas a File, pone Case Information. En Network, fíjate si hay. Más a tu derecha. Ahí. Tampoco. Tampoco es ahí. Dame un segundo. Simulation Option. Bueno, lo tendré Me que parece buscar. que es ahí Fíjate la la de opción, ¿no? Simulator Options. Sí, puede ser en ese, puede ser en... arriba de Guillermo Rodríguez. El que está al lado del triangulito y la X. Bien, acá. Es en la segunda opción, en la izquierda. Mira, bueno. Ahí dice Ahí sistema está. Acá. Sensor métrico. System. Exacto. Ponemos el sistema internacional. Ahí está. Ahora vemos. Ahí está. Ahora en la barra, directamente nos aparecen kilómetros. Vamos a modificar, como dijimos recién, el valor de tensión en esta barra que nos habíamos olvidado. Vamos 132. Y Chequealo en la línea a ver si te lo cambio. Ahí está. barra 4, 132. Bueno, un generador, vamos a mostrar. Sí, No, que ahí estaban poniendo en el grupo que estaría bueno que expliquemos lo de los trafos, que era lo que más duda teníamos, creo que todos los grupos. dale, explico el generador y después vamos a los trafos, que es lo único que nos falta. Dale, de una. Bueno, los generadores, entramos nuevamente acá, Network, generador, y tocamos la barra a donde lo queremos asociar. Y bueno, se despliega, igual que en los otros casos, la ventana de los parámetros. Acá vamos a tener los megawatts del generador. Y acá, ingeniero, en una consulta también, cuando nosotros ponemos los megawatts máximo del generador, supongamos que son, no sé, 170. Y bueno, y ponemos un mínimo de reactivo y un máximo de reactivo. ¿Alguien puede dictarme unos valores de alguno de los otros generadores? Menos 170 me parece que era y 170. El máximo 140 y el mínimo menos 170. La duda era, cuando nosotros damos OK, A ver, lo pusiste en el voltaje. cuando uno no utiliza la curva de capabilidad, entonces es válido poner el máximo y el mínimo reactivo en el que va a trabajar la máquina. Pero si nosotros vamos a modelar la curva, entonces vamos a tildar la opción ahí que dice uso de curva de capabilidad, use capability curve en inglés. Y después describen ahí abajo
exactamente, ahí cada punto de la curva, ¿sí? Como activo y el reactivo inductivo y el reactivo capacitivo, digamos. Así Y se cada- cargaría, ingeniero, los datos de la curva. Exacto. Exacto. Bien. Uno pone desde el activo 0 y va subiendo y va describiendo cuánto es el reactivo que puede entregar en cada punto de activo. No hace falta que sean todos los puntos, obviamente, de la curva, sino No, son esos 5 puntos, digamos, Exacto. que describía la curva. Exacto. Acá A para que ver. modifique, sí. Bien. Sí. No, para que se modifique simplemente el tipo de generador, nosotros tocamos acá en tipo de combustible, por ejemplo, la turbina de gas, natural gas, en tipo de unidad, turbina de gas, y en lo que es en la información de display, que es lo que nosotros vemos, tocamos de gas natural. Eso para que aparezca simplemente el simbolito de... El símbolo, eso no cambia absolutamente nada en Exacto. la resolución del flujo, ¿no? Acá está el tema. Nosotros tenemos que esta máximo de potencia activa de los megawatts, nosotros hay que ponerlo acá, pero nos pasó, no me acuerdo con cuál de los dos generadores que nosotros cargamos el máximo de la potencia acá, pero acá esto lo dejamos en 0, por ejemplo, y nos tomaba 0. Claro. Es que eso lo tenés que definir, me parece. Exacto. Claro. Acuérdate que es una PB, vos definís la potencia activa. Pero vos habías marcado ahí que esa era una barra slack. No, la destildé. ¿La destilaste? Porque tenemos ahí está la diferencia, digamos. Si nosotros estamos conectando el generador a una barra y ese generador tiene habilitado la compensación por ABR, digamos, la compensación automática de tensión, entonces la barra se convierte en PB. Y yo le tengo que fijar la potencia activa y el reactivo lo va a determinar la resolución del flujo de potencia. Si yo no le activo el ABR, entonces el generador va a resolver el reactivo, digamos, la corrida va a resolver con el reactivo que nosotros estemos insertando ahí en el output. Si destila el ABR, le tenés que fijar cuánto reactivo querés que te entregue o que te absorba. Y la barra se va a convertir en una PQ. ¿Okay? Ahora, si la barra a la que estamos conectando el generador es una slack, entonces, por más que nosotros podemos ponerle el máximo y el mínimo de activo y el máximo y el mínimo de reactivo, y la barra slack va a controlar en esos máximos y en esos mínimos el activo y el reactivo. Claro. Hay un mensaje en el chat. Sí. Martina se va a retirar. No me había fijado la hora, por eso me decían de explicar lo del trafo. Bueno. Sí, estamos a 10 minutos. ¿Entienden eso, digamos? ¿Cómo trabaja el generador de acuerdo a la barra que la estamos convirtiendo? Digamos, básicamente, si es el LAC, la barra gobierna el generador. Lo único que yo le puedo imponer son los máximos y los mínimos, activos y reactivos. Y si nosotros conectamos el generador a una barra y no le habilitamos el ABR, entonces ese generador no puede hacer compensación de reactivos, ¿sí? Y por lo tanto el control de la resolución del flujo de potencia la va a considerar como que una barra PQ, ¿sí? Ahora, si le habilitamos la ABR, entonces ahí sí se convierte en una PB. Una consulta sobre la curva de capabilidad. Si bien ahí donde está en ese cuadrito que pareciera una tabla de Excel, ahí se llenan los valores. Ahí se llenan. Sí. Llenalo, ponele 0 arriba, ahí en megavatio, poner 0. No, ahí en el mismo cuadro. En el mismo cuadro. Eso. 0.
Y, por ejemplo, en uno tendríamos 0, 140, Negativo. menos 140 positivos y menos 170. Este era menos 170. Mínimo menos 170 y máximo. Mínimo, el máximo 140. 140. Eso sería... un punto. En realidad, perdón. Esos valores, por ejemplo, para el que le estoy dictando el hidráulico es 170 activos. ¿Sí? Son 170 activos. O sea, sería lo mismo cargarlo en la curva de capabilidad y tirar el uso de la curva esta, sería lo mismo que ponerlo en los parámetros de control. Por eso, si ustedes lo ponen... No sería lo mismo. Porque en realidad puedes agregar el más, margen de la potencia reactiva varía según la potencia activa. Exacto. Claro. Esto es un ejercicio para usted también para saber cómo se trabaja en el sistema, digamos. Si ustedes controlan solamente la regulación del reactivo con el máximo y el mínimo, y siempre la máquina está generando la máxima potencia activa, entonces no va a haber problema, ¿sí? El ABR se va a mover entre ese máximo y ese mínimo que está ahí, siempre generando el activo máximo, que son los 170. Ahora, si ustedes deciden por alguna situación bajar el activo, entonces ya el reactivo máximo y mínimo van a variar, porque varían en la curva de capabilidad. Entonces ya no, digamos, Claro. no van a encontrar una solución gobernados por el máximo y mínimo reactivo que fijaron ustedes ahí. ¿Entienden? No van a encontrar una solución bajando el activo, porque no modelaron la curva. O sea, consideramos ese caso particular para la potencia activa de 170, nada más. Es que es como yo le decía, digamos, Claro. para las condiciones de máximo y de mínima, ustedes tienen que pensar que los generadores tienen que poder generar siempre su máxima potencia activa, que es lo que venden. ¿Sí? Pero puede haber algún caso particular en donde ustedes necesiten bajar la potencia activa, que nosotros le llamamos desconexión automática de generación, ¿sí? Que son más para condiciones de emergencia. Pero bueno, a lo mejor ustedes la plantean para una condición de operación del sistema. Es decir, bueno, acá ya tenemos todas las barras compensadas a coseno de Φ1 y ya pusimos todos los generadores y no nos queda otra que para poder levantar tensión, disminuir la potencia activa que me está sobrando dentro del sistema y levantar reactivo. Bueno, entonces, ¿cómo van a saber el reactivo que puede generar ese generador? Y bueno, con la curva de capabilidad. Ingeniero, para consulta mía, para agregar otro punto de la curva, simplemente acá en las columnas de al lado agregamos Exacto. Activa y seguimos así. Exacto. Bien. Abrirle la central hidráulica, nosotros cargamos algunos valores ahí, nada más que nos confundimos, estaban en porcentaje, creímos que estaban en MVA directamente, por eso están mal los números, pero se ve más o menos cómo es la carga. Acá está la carga. Bien. Creo que habría que verlo si los valores están, pero así se carga, digamos. Serían los valores están mal, porque cargamos... Sí, los esos valores son están mal porcentajes. porque... sí, puede ser que los valores estén mal. No, pero sí me parece que la primera columna es correcta como la cargaron ustedes. Recién cuando lo estamos viendo, cargamos la potencia máxima activa y también los límites reactivos. O sea, los límites reactivos van en la misma columna, pero tiene que ser cero la activa. Como pusieron aquí. No, porque la tablita que se expone en el práctico considera que al máxima potencia activa, esos son los máximos reactivos. Por eso yo cuando Diego mostraba la curva de capabilidad de los generadores. A ver, no me cierra. Digamos,
en la línea horizontal, que está al 80% de la potencia, un poquito más del 80% de la potencia activa, la máquina puede generar casi 70% de sobreexcitada y 45 subexcitada. Y esos son los que están considerando como máximo y mínimo de potencia. Claro, ya definimos esos 3 puntos con esa curva, digamos. Potencia activa, máximo y mínimo con de reactivo. O sea que de ahí tendríamos que empezar a cargar puntos para abajo después. Exacto. Hasta llegar a 0 activa y los puntos máximos de reactiva y... Claro, exacto. Reactiva. Exacto. Ah, bien, yo pensé que era al revés, que se cargaba de 0 activa al máximo. Es lo mismo. Ah, bien, no varía. Ah, no varía. Hay que cargar los 5 puntos. Ah, bien, claro. A ver, 5 puntos es como a potencia 0. No, vamos a decir potencia 0, potencia 20, 40, 60 y 80 y algo. Claro. Sí, lo que yo decía recién es que nosotros cargamos 80 MDA y en realidad es 80%. Por eso es que decía que están mal los valores. Justo hoy nos dimos cuenta. Sí, está bien. Pero estoy diciendo también el porcentaje de potencia activa, digamos. Fíjense por esos puntos a donde están trazadas las curvas, digamos. Inge, estamos en hora, sí, pues, y estamos yendo todos al parcial. Sí. Una recomendación importante, suponete que quiera borrar, porque esto si no le va a traer bastante dolor de cabeza. Suponete que esta línea que colocaste ahí o la carga, marcarla y decir que la querés borrar. Tocamos con clic, apretamos la letra sub, la tecla sub. Fíjense ahí, ese cuadro de diálogo es muy importante. Le dice borrar el objeto y los datos, borrar solamente el objeto o borrar solamente los datos. Los datos. Entonces, tienen que borrar las dos cosas, porque recuerden lo que yo les dije al principio, estos son dos interfaces, una del cálculo matemático y la otra del cálculo gráfico, o sea, la interfaz gráfica. Entonces, tienen que borrar para que no les queden datos en lo que no ven, en el resolutor matemático, tienen que borrar las dos cosas, los objetos y la carga de datos de ese elemento. Pero si no lo sigue calculando en el fondo. Exactamente. Ingenieros, otra cosita, bueno, antes que se vaya el resto de los chicos, el integrante de mi grupo, Rodri Lorenz, hizo una mini presentación, digamos, para el tema del cálculo de la impedancia de los transformadores. Después se lo paso a los chicos. Sí, pásenla y si no, lo podemos ver el martes que viene. Sí. Vamos a estar la mayoría. Que está bastante bien explicado ahí. Perfecto. El martes, ¿a qué hora nos conectamos, ingeniero? A la hora de la clase. Ah, listo. 19 horas. Entonces, yo no sé, Julián, sí. ¿Vieron cómo hacen para incrementar o decrementar la carga o la generación? Les soy sincero, ingeniero, nosotros modelamos el sistema y bien. Hoy, bueno, estuvimos intentando que... te lo digo rápido, para que lo busquen. Cuando cargan, o sea, la carga o el generador, cuando pueden hacer variable la potencia activa o la reactiva, ahí le dice clic por mouse. Cuando cargan, lo tienen que marcar, lo tienen que tildar y le pregunta cuánto va a aumentar por cada clic. No, Julián, toca la potencia, toca los 30 megas. Los 30 megas. Ahí. Hazle doble clic. Ahí dice clic por mouse clic. Ahí le pones cuánto querés que te varíe, suponete que 5 o 10, ponele. Ahí, pone 10. Le da OK. Y te va a aparecer ahí, si lo amplias a esa zona. Ah, sí, Rodri lo había hecho esto. Tienen, ve, una flechita para subir y bajar. Entonces vos vas modificando de a 10
tocando las flechitas esas. Esas son muy útiles en el momento de empezar a hacer las corridas para hacer las variaciones sin necesidad de entrar a los objetos. Sí, es bueno hacerlo variar por el 5%. En algún valor. Hay una forma de escalar también. Hay una forma de escalar directamente todo el sistema. Después lo investigan, pero era simplemente que se lleven esa alternativa. Lo investigan a ver cómo lo pueden hacer con porcentual. Después de última, sí, hay dudas con el transformador. Nosotros no sé si lo programamos bien, pero le podemos pasar cómo lo hicimos y vamos comparando con los otros grupos. Nosotros lo habíamos hecho con 3 devanados, pero bueno, sí no muestra cómo circula el flujo de potencia con 3 devanados, así que hoy lo programamos con 3 transformadores. Después le pasamos la captura de cómo lo programamos y vemos, y todos lo hicieron igual. Se intercambian entre los grupos, se van intercambiando información y eso para... es mucho más beneficioso así de lo que uno no puede ver, de pronto lo ven los otros, o al revés, se van retroalimentando ustedes. Esto para que aprendan ustedes, ¿no? En ese sentido, colaboren todo lo que necesiten. Y el de los tabs del transformador, ingeniero, ese yo tuve muchas dudas. Sí. ¿Cómo se modela? Sí. Vi un video de un árabe y la verdad que no. No estoy totalmente acordado, pero vamos a un trafo y lo tratamos de sacar. Se le doble clic. Transformer Controls. La segunda pestaña, la tercera pestaña. Ahí. Y ahí tenemos ese. Y ahí vamos a, digamos, obviamente ABR. Nosotros ya lo habíamos seleccionado acá en ABR. Bueno, pero no porque si no, lo interesante en el trafo es poder variarlo uno, no que y hacerlo manual. No que se controle automáticamente. Ponerle que no sea automático. Control no automático. Ahí. Bien. Y ahí vamos a eso. Ahí. No, perdón. Entonces, me parece que afuera lo van a tener. Afuera. No automático. Bien. Y ahí le tenés que poner el ratio. Y ahí especificas. A ver, entra ahí. Bien. Ahí está. Acá a la izquierda tenés los tabs fijos, ¿ves? Fijados. Base. No. A la pestaña que tiene al lado. Tampoco, esto ya es la parte teórica de cómo es el modelo. No, pero yo creo que era en la primera pestaña, Gerardo. Ahí en la última fila dice el paso, el tamaño del paso. Tamaño del paso. Exacto. Claro, ahí está. Ahí tiene el tamaño del paso, que está en 0,09. Tenés el máximo y el mínimo ratio. Claro, dividido la cantidad de pasos. Exacto. Le da eso. Claro. Le da Usted eso. tiene que fijar la cantidad de pasos, me parece. Tenés la tensión en kilovolt nominal desde y hasta y no me veo así. Yo creo que, o sea, si ustedes cumplen con las condiciones del práctico en eso, ya debería estar. Lo único que sí hay que configurarle la pestañita esa que decía recién el ingeniero para ir moviéndolo directamente desde el gráfico, manualmente. Eso se hace de file. Busca file en Edit Mode, me parece. Perdón, No. Nosotros lo pusimos así. Te parece file y tenés la línea de transmisión, el transformador, la carga, el generador. Pones transformador y ahí te permite ver lo que vos, o sea, poder seleccionar lo que vos querés que se vea al lado del transformador.
Desde acá. No, ahí estás buscando un nuevo... No, desde Fiel. Anda, Fiel. anda de edit Cerrate el cuadro de diálogo. Sí, es de un campo. anda a campo. Hay campo, dice donde dice file, es campo. Al lado del rectángulo pero- celeste. No, A la derecha. hace una cosa, Julián. Andate hasta el transformador. ¿A Bien. quién está manejando, Julián? Sí. Bien, ahí. Subir. Clic derecho. Acá en el transformador. En el arrollamiento de alta, sí. Agrega Ya nuevo un campo. nuevo campo. New Ese. File from License. Ese, sí. Ese. Y ahí, para poner cualquier posición. En posición 5 pone ahí, o su posición 6 en el medio. Bien. Ahora lo vas a buscar. Ahí, ninguno de esos es lo que queremos, ¿sí? Lo vas a buscar. eso. Sí. Capaz que tenga que poner seleccionar un campo. Select un campo, no. Está bien. Y ahí vas a buscar si está entre la lista los transformadores. A ver, baja. Líneas. Transformer ahí. A ver. Y vas a buscar el tab. Page shift. Ahí está. Tab, no. Tab máximo, tab ratio. Tab ratio. Ese. Ok. Creo que es ese, a ver. Y le tendría que dar un... Dale, ponelo. Ok. Ponelo. Tab ratio. Le damos ok. Dale, ok. ¿A dónde apareció? Ahí te quedó en 1. Ahí. Ahí. Bueno, ahora dale doble clic. Y le va a poner un delta por mouse. ¿Dónde era? ¿Era ingeniero o no? No, me parece que no es. No, porque ese es el que te está dejando variar. Tenías una opción ahí al lado que te decía tab máximo, tab mínimo. ¿Dónde estaba recién? Sí, donde le agregás campo. Era, no, espérate. Hace clic con el derecho, agregar campo. De posición 5. Minefield. Está media lerda. Nos vamos a transformador. ¿Ves que está tab máximo y tab mínimo? Sí. Creo que ahí le podés poner el... Seleccionamos el máximo. Ya, ok. Probamos este, ponemos el mínimo. Te lo puso ahí abajo. Acá está. ¿Ves? Ahí te puso el tab máximo 1,10. Lo podés cambiar a eso. Y acá era con doble clic. No, este es el clic derecho. Me parece que tenés que ir a Fiel, al lado de Background. Nosotros lo hicimos desde ahí, del film. Anda Fiel. Al lado de Background. Arriba viste que tiene un cuadradito celeste con una elipse. Sí. Bueno, Sí, a la derecha. a la derecha. Ahí está. Anda en el transformador. Transformador field. Sí. Hace clic en el transformador. Creo que directamente te da el tab. Ahí está. Acá, ok. Ahí tenés. Eso. Ahí lo hicimos nosotros. Ah, está, mira. Ah, de 10. Sí, era ahí nomás. Pero Creo que puede hacer configurar la el otra paso, forma. digamos. Esto también se hace en simulación, igual que el otro, lo de las cargas. Exacto, y la generación también, cuando querés cambiar la tensión en una barra, también lo podés hacer. Ah, bien. Bien, bien, bien.
O sea, entonces vos podés ir jugando con la tensión en tal barra, donde podés controlarla con la generación y vas viendo los resultados que te dan en la otra barra. Bien. Va a agilizar bastante las pruebas. Claro, todo lo que vos sea variable que podés manejar vos, que es la potencia activa en las barras PB, la tensión en la barra PB y las cargas, hacelo con estos temas que lo podés subir y bajar a tu gusto. Perfecto. Igual que los condensadores que vayan poniendo. También tienen la posibilidad de ir subiendo por salto de capacitor a poner. Quiero una consulta sobre eso, me quedó la duda.